Hermanos, pues comencemos con una breve participación de todos. ¿Alguien pudo hacer el asunto del Pepe de su rancho? A lo mejor algunos no estaban seguros de qué se trataba. ¿Alguien intentó algo? ¿Cómo les fue? ¿Qué analizaron? ¿Qué encontraron? Yo lo empecé, pero todavía no lo termino. Pero sí inicié con el estudio sobre todo lo estoy haciendo con los hermanos de la iglesia. Pero apenas lo he avanzado, no lo he concluido. Ya, ¿de dónde es usted, hermano? De Escobedo, de acá de Escobedo, Nuevo León. Oh, ya. De la Iglesia Bautista Benecer de Escobedo, Nuevo León. Ya. ¿Alguien más que me diga algo? ¿Lo intentó? ¿Supo algo? ¿No entendió? Yo, hermano, yo soy Damaris y soy de la primera iglesia bautista. El Pepe que yo hice ya se lo mandé a la plataforma. Lo terminé hoy en la madrugada. Le comparto rápidamente. Yo lo hice sobre mi comunidad. En este caso, yo vivo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Aquí la ventaja que, bueno, en las partes que son referentes, es que San Nicolás de los Garza es una ciudad industrial. Tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se considera una de las mejores universidades. Entonces, por lo tanto, el índice de escolaridad es alto. La mayoría de sus habitantes son de arriba de, o sea, son licenciaturas, maestrías o doctorados. Aquí, si usted se fija, San Nicolás de los Garza, el porcentaje que me llamó la atención, de hecho le puse ahí una gráfica, y es la religión. El 90.7% es católico, la que sigue es el protestante evangélico, es de 5.3%, en ninguna, bueno, en otras son 2%, pero me llamó la atención porque ninguna es de 1.7% y no especificado es del 0.3%. La economía, como le decía, es una ciudad industrial, por lo tanto tiene una economía buena en el estado. El índice de productividad es alto. El empleo es de un casi 66%, con una derrama económica de un 52%. También le puse ahí una gráfica de productividad. Este municipio ha sido gobernado en su mayoría de las veces por el Partido Acción Nacional, entonces más o menos ya sabe hacia dónde van los lineamientos políticos. Otra de las ventajas es el deporte. Aquí está el mejor equipo de fútbol, que son los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también tiene los auténticos Tigres de fútbol americano. Entonces, pues de ahí vienen pues condiciones sociales, como es el típico de la carnita asada los fines de semana para ver los partidos, etcétera. Aquí yo me enfoqué en mi zona, que es Las Puentes. La mayoría de los sectores más antiguos de aquí de Las Puentes, pues la mayoría son personas que viven de tercera edad. Y también eso conlleva a que la educación o la crianza, ahí vienen las condiciones sociales, la educación o la crianza viene siendo, la mayoría son niños que están en colegios o en instituciones privadas, donde la mayoría de los padres trabaja y casi la mayoría tiene algún deporte o un club deportivo. Y aparte, el contacto del evangelio siempre ha sido aquí, como son colonias viejas, a través de escuelas bíblicas de vacaciones. Alguna vez alguien asistió y el contacto es a través de vecinos cristianos o porque viven cerca de un templo cristiano. La opinión respecto a la iglesia fueron que son buenas personas, algunos son ruidosos, otros que son hipócritas, otros que son unidos, que tienen mucho compañerismo y que son buenos vecinos. Eso es lo que yo hice de mi Pepe. Hermana, una pregunta. ¿Usted, esa opinión de la gente, usted la preguntó, abordó a algunas personas? A ver, perdón, hermano. ¿Hizo usted alguna encuesta? O sea, ¿abordó a algunas personas?
Sí, a lo que es mis vecinos. Ajá. Ya. Oiga, le felicito, hermana. Felicidades, excelente trabajo, gracias. Y de eso se trata. No sé si alguien más hizo algo, pero de eso se trata. Miren, el Pepe que hizo la hermana seguramente no es exacto porque no consultó los documentos del INEGI, porque no entrevistó a todos los vecinos de su colonia, pero lo que resultó de esa investigación que hizo la hermana es importantísimo. Se lo debe dar a su pastor, hermana, eso. Ok. Le debe dar eso a su pastor. Pastor, investigué y encontré esto, porque, por favor, saber esas cosas hace que un pastor predique de una determinada manera, que busque determinadas estrategias para alcanzar a las personas. A mí me parece que uno de los problemas que tenemos en el mundo evangélico, las denominaciones llamadas históricas, es que estamos fuera de moda. Seguimos viviendo como cuando los norteamericanos vinieron y nos conquistaron con el evangelio y seguimos viviendo igual, cantando los mismos himnos y haciendo los mismos rituales, a veces hasta vistiendo los mismos trajes de terlenca, en algunas ocasiones, los mismos sacos de terlenca. Y resulta que la gente ha evolucionado. El evangelio no evoluciona, la verdad de Dios no evoluciona, ni los principios ni los valores, nada de eso evoluciona, son inconmovibles. La forma como se dicen, la forma como se presentan a la gente, eso sí debería evolucionar según la cultura. Insisto, los principios, valores y doctrinas de la Biblia no cambian, son inconmovibles, pero el vestido de la gente que usa sí cambia. Y la tecnología que usa la gente para comunicarse sí cambia, como ahora mismo estamos cambiando. Ahora, ¿cómo le hacemos para reunirnos? Sino a través de este medio, todos los cultos son así, por virtuales. Si alguien se atora y dice, no, yo te quiero tener cultos presenciales porque es lo que dice Dios y yo no voy a encerrarme porque el diablo no quiere. Hay gente que está haciendo eso, no sé si sabían, pero hay pastores que dicen eso y se siguen reuniendo, poniendo en riesgo a su gente y también teniendo problemas con la ley porque no estamos capaces de adaptarnos a las circunstancias. Entonces, datos como esos que usted encontró, hermana, son magníficos para una persona que lidera una iglesia. Le felicito, muchas gracias. ¿Alguien más hizo algún trabajo y me quiere contar? Bueno, profesor, buen día. Nada más quería decirle que no lo hice porque cometí el error de planificarme para ayer pensando que el día iba a estar normal, dispuesto para eso, pero entonces ayer se nos complicó por dejar la última hora, entonces no lo hice ayer, pero mis planes están en empezar a hacerlo hoy, así que una disculpa. ¿De dónde lo haría usted? ¿Su Pepe qué? ¿La hermana hizo Pepe, viene siendo Pepe Regio, Pepe qué, hermana? ¿Sería el suyo? ¿De qué colonia o cómo fue? Hermana de Sí, Monterrey. el mío fue Pepe de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, de donde vivo yo. Oiga, ¿y no será que también hay el 90% se apellida Garza, Garza y Garza? Perdón. Pudiese ser, pero no. Bien. Y hermana, ¿usted de dónde hizo el Pepe? Bueno, la ¿Qué está idea haciendo? de la colonia donde vivo, de las Huertas Grandes, aquí en Sombrerete, Zacatecas. Eso es que usted es de Venezuela, ¿verdad? Ah, sí. Lo digo por el tonito, pero va a ser lo de Zacatecas, perfecto. Ah, sí. ¿Alguien más? Muy bien. Buenos días, yo hice mi texto de Álvaro Obregón. Es un municipio que pertenece a Chicá, que está por el istmo de Tehuantepec. Lo que descubrí es que el estado de educación es muy poca. Por lo general todos acá, después de los 40, no terminaron su secundaria. Se quedaron aproximadamente a la primaria. De los niños, no, de los jóvenes de 23 en adelante, a lo mejor terminaron algún preparatoria. Por los nuevos ahorita son los que están ya buscando una licenciatura. Por lo tanto, acá es totalmente oral, son todos orales, son muy pocos los que leen. La política se guían por usos y costumbres, odian los PRI, hubo problemas acá. Deportes es el fútbol y el béisbol, pelota de esponja. Es un deporte que es un poquito raro por acá. Estados Unidos, los casados son aproximadamente el 60% de las personas, solteros aproximadamente 18%, no, 35%, ya que los solteros casi siempre están trabajando afuera o están estudiando. Si bien hay aproximadamente 5 personas por cada familia, son casas de materiales. Ellos tienen como el líder de Charles Castro,
el contacto del evangelio. Por cierto, la religión, son muy pocos los que son católicos. Aproximadamente puedo decir que son como el 20%. Aquí la religión que domina es el evangelista, pero hay varios tipos de denominaciones. Ya sería pentecostés, galácticos y los bautistas. Y los pentecostés son los que ya dominan bastante todo. Opinión sobre la iglesia. Contacto con el evangelio, por lo que hay muchas iglesias, el contacto es bastante. Aunque muchos que han escuchado el evangelio, todavía no, como que no ha llegado al 60% de la población que sea cristiana. Así que hace falta otro poquito. Opinión sobre la iglesia. Las iglesias aquí, como son bastante, bueno, mi iglesia, que es bautista, vienen costumbres, siempre traen la costumbre de la iglesia madre. Entonces, son como que un poquito conservadores. Eso es lo que puedo decir de la opinión de la iglesia. Muy bien, hermano, muchas gracias. Fíjense nomás qué interesante. La verdad es que los números aquí con hermano son bien distintos que los que dijo mi hermana acá de la primera de Monterrey. ¿Es de la primera Monterrey? No, mi primera de no sé dónde. Sí. Sí, de Monterrey. Sí, de Monterrey. Acá no son católicos la mayoría. No son académicamente hablando de altura. De hecho, son orales todos. Sé que es muy elemental, pero puede notar la diferencia que debería tener un pastor, no solamente en predicar, en enseñar, sino en dirigir y en administrar esa iglesia que esta otra iglesia. Eso debe cambiar radicalmente nuestra estrategia de ministerio. Ahora, en esto se nota clarísimo porque son las diferencias, pero hay otras diferencias que pudieran parecer hasta superficiales, como por ejemplo irle a los Tigres o irle a los Rayados, con todo respeto. Sí debe ser diferente. ¿Se acuerdan que la semana pasada les conté de Thomas Wolfe, un hermano que fue la primera persona que me puso a mí en contacto con el trabajo celular, con el asunto de las iglesias celulares? Él era pastor de una iglesia en Houston, una iglesia que creció barbaridad, pero esa iglesia creció muchísimo antes de que se fuera misionero, porque él tenía pasión misionera y ahora está misionero, pero de hecho esa iglesia lo sostiene. Pero antes de eso, cuando era el pastor, él comenzó a transformar su iglesia porque notaba que en el Super Bowl, ¿saben qué es el Super Bowl? Cuando el Super Bowl, pues solo iban los diáconos a la iglesia y las viejitas y los viejitos. Y él descubrió, esta gente ama ese deporte y es casi religión. En Estados Unidos es religión. De hecho, si saben, ¿no? Todavía en algunos casos, pero antes se oraba antes del Super Bowl. Se cantaba un himno antes del Super Bowl. Porque es un asunto muy de su cultura, que su cultura tiene la religión integral de Estados Unidos, incluye la fe, incluye el hecho de ser protestante. Y entonces el hermano decía, ¿para qué los tengo aquí el domingo? Todos frustrados, todos amargados, todos enojados, algunos queriendo estar oyendo el partido, viendo el partido. Y entonces organizó él una actividad y el día del Super Bowl decía, no vengan a la iglesia, no, yo no voy a venir, hágase ellos le llaman barbacoa, una barbecue, una carne asada. En Monterrey sería una carne asada, igual en Chihuahua, que de donde están las mejores vacas del mundo, ¿no? Y entonces él decía, háganse una carne asada o barbecue, invite a sus familiares, cómprese una televisión gigantesca, cuando eran televisiones, no eran pantallas. Dice, y antes del culto, antes del partido, cítelos antes del partido, déles un refresco, no sé qué, y decía él, y compártales esto. Y él preparó sermones escritos para todos los líderes de casa, para todos. Fue un boom tremendo, fue una cosa escandalosa. Su iglesia comenzó a crecer de 200 miembros, llegó a ser de 7,000 y después más grande, etcétera, etcétera. Una iglesia con misioneros en todas partes del mundo, ellos solos, no como convención, ellos solos como iglesia. Y el hermano comenzó porque detectó una personalidad, una característica de su gente, una naturaleza de la gente. Ahora eso cae casi con cualquier norteamericano, pero él en particular experimentó eso. Por eso sí es importante los pepes de cada ciudad. ¿Alguien más hizo un trabajo así para que comencemos las clases? Sí, adelante. Sí, soy yo. Lo hice del pequeño, soy Abby. Ya. El Pepe oaxaqueño se caracteriza por tener una baja escolaridad, ya que solo el 61%
13.1% de la población estudia hasta el primer año de secundaria. El 13.8% es analfabeta y solo el 14.2% logra terminar la educación superior. Es predominantemente católico o profesa religiones tales como Testigos de Jehová y en segundo lugar Pentecostés y el Adventismo. El 19% sufre persecución por no profesar el catolicismo y un dato importante es que es desterrado de su lugar de origen por no profesar el catolicismo. Se dedica principalmente a actividades económicas tales como el transporte, el comercio, la salud, la educación y el turismo. Y también es el que más explotación laboral respecto de los otros pepes del país. No se destaca en actividades deportivas respecto a los otros pepes mexicanos. Sin embargo, el deporte que más practica los fines de semana es el fútbol, el voleibol de sala y el voleibol de playa en las costas de Oaxaca. Y del béisbol cabe destacar que hay un equipo muy conocido como los Guerreros de Oaxaca que le da una identidad especial a este pepe oaxaqueño. Le encanta hacer bloqueos y marchas para manifestar sus quejas e inconformidades a las instituciones de salud, de educación y política. Hace esto diariamente a cualquier hora del día. Se enfrenta a problemas sociales como la pobreza, la inseguridad, la corrupción, la violencia y problemas de salud como las adicciones. Hay 3 pandillas de bandas conocidas en la entidad que se llaman los 13, los 18 y los 21, que se encargan de reclutar a jóvenes entre los 13 y los 29 años de edad desempleados para realizar actos vandálicos como el robo de autopartes. Prefiere vivir libre. Se destaca por ser muy cálido, fiestero, ya que realiza calendas por lo menos una vez a la semana. Aprecia a la familia, aunque hace poco aprobó la reforma del aborto. Dentro de sus costumbres gusta de hacer tequio, ayudar a sus amigos con la famosa guelaguetza, hacer celebraciones a lo grande y constantemente celebrar sus tradicionales Día de la Samaritana, Día de Noche de Rábanos y Noche de Brujas, entre otras. Le gusta vivir con sus familiares de hasta la 3ª generación, por eso en las viviendas existen las familias de hasta la 3ª generación y juntas sostienen el gasto común de la familia. El 70% de los hombres dirigen a la familia, aunque el matriarcado es fuerte, principalmente en la zona del Istmo. Admira a sus grandes héroes como Benito Juárez, los hermanos Flores Magón, Porfirio Díaz, Macedonio Alcaraz, Rubén Vasconcelos, Rufino Tamayo, Miguel Cabrera, Álvaro Carrillo, Francisco Toledo y Andrés Enestrosa. En los últimos años ha abandonado su fe católica para abrazar al cristianismo, de acuerdo a un estudio que se hizo. Y algunas de las opiniones que tienen respecto a la iglesia es que uno de los motivos por los que la gente cambia de religión es porque quiere cambiar su vida debido a que ha llegado a un punto de alcoholismo y drogadicción donde cree que necesita ayuda. También hay otras opiniones como acerca de que hay hipócritas en la iglesia, de que por eso no se congrega, así como otras como que sería una buena oportunidad visitar. Y eso es todo. ¿Me recuerda su nombre? Abigail Tamayo. Avi, por supuesto. Si es que no la estoy viendo en la pantalla. Oiga, Avi, felicidades. Qué tremendo. ¿Cómo sacó estos datos? Cuénteme, ¿de dónde investigó? Me metí al INEGI y también cuando estuve en la universidad me tocó hacer algunos sociales y también de ahí saqué alguna información y también en las clases preguntaba a mis compañeros ciertas cosas, como teníamos que hacer encuestas y ciertas cosas también de la iglesia y a partir de todo eso reuní la información y pues la plasmé. Le felicito, Dios le bendiga, gracias. Hizo un excelente trabajo a nivel global, ¿verdad? De todo Oaxaca. Y por supuesto, hermanos, yo sé quién es su papá y sé que está en seminario y todo eso, ya la identifiqué, porque no la identificaba, porque no la veía, porque no se veía en la pantalla. Y sí sabía que era una voz de una niña. Ya sé que no es tan niña, pero sí tiene voz de niña. Felicidades, excelente trabajo. Y díganme si no, esos datos que nos da un Pepe, una investigación como esa, pues debe decirnos como iglesia, como pastor, qué rumbo tomar, qué estilo en mis sermones, en mis
en mis enseñanzas y en las estrategias que voy a plantearle a los hermanos de mi iglesia. Por supuesto, es fundamental. El mundo no nos dirige. El mundo no nos dirige la Biblia, la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor dice que estamos en el mundo y que el Señor Jesucristo pidió que no nos quitaran del mundo. O sea, aquí nos quiere el Señor y nos quiere aquí, no para ser mundanos, no, para proclamar al mundo la verdad. Y para proclamar al mundo la verdad tenemos que hacerlo en su lenguaje, en su idioma cultural, en su idioma tecnológico, en su idioma, decir, de la religión integral, que después hablaremos de ese concepto de la religión integral, pero esto es importante. Insisto, nuestro mensaje no cambia, no, en lo absoluto, es inconmovible, pero la forma como hacemos las cosas, sí, de hecho ha evolucionado. De hecho, entre la iglesia de Hechos 6 y la iglesia de Hechos 13 hay una gran diferencia. Si usted agarra el libro de los Hechos y va a cada capítulo analizando cómo es la iglesia en ese momento, usted notará que fue cambiando. La iglesia, desde que nació, día del Pentecostés, hasta que sacó el libro de los Hechos, no es la misma iglesia. Evolucionó en esos años del libro, en esos años que Lucas nos describe, pues cuánto más en 20 siglos, 21 siglos, y cuánto más en nuestra cultura mexicana debe ir evolucionando. Insisto, no los principios y valores, no, pero sí las estrategias, modos, circunstancias, etcétera, etcétera. Porque si no lo hacemos, entonces estamos destinados no solo a no crecer, fíjese, no solo a no crecer, a decrecer y un día a desaparecer, porque como la población está creciendo a pasos agigantados, si la iglesia no crece al mismo ritmo, pues la estrategia es desaparecer. ¿Sí me escuchan, hermano? Sí, así es. Ok. Mi nombre es José Manuel García, hermano. Estamos en la primera iglesia bautista de Monterrey. Y no sé si pueda compartir el PEP. Sí, hermano. El Pepe. El Pepe, perdón. Bueno, la verdad, antes que nada, se me hizo muy interesante el ejercicio. Y dadas las circunstancias que estamos en que pues, lo recomendable es no salir de casa, lo que hice fue utilizar una aplicación de Google, que es un formulario en donde se hace la encuesta y se envía a través de alguna red social y dando un clic, el que contesta la encuesta regresa la encuesta a la cuenta personal en Google. Entonces, la verdad es que es una herramienta que yo desconocía, pero pues dada la necesidad, pues la utilicé y la verdad excelente. La primera cuestión es que no utilicé precisamente las preguntas o las guías que vienen en el material, porque sabiendo que estaba enfocado a los miembros de la iglesia, en donde pues en teoría todos son cristianos, hice algunas adecuaciones. En total fueron 15 preguntas y antes de enviar la encuesta, me puse a investigar un poquito en cuanto a de qué tamaño tendría que ser la muestra para obtener un cierto porcentaje de confiabilidad en los resultados. Y considerando que en la iglesia, pues, hemos de ser como unos 400, y según esta fórmula, la muestra tendría que haber sido como de unas 60 personas, 62, algo así. Sin embargo, las respuestas que yo obtuve fueron 24. Entonces, eso nada más es como una referencia, digamos, matemática en cuanto a ver el número de encuestas que hubiera sido lo más adecuado. Y el resultado de las encuestas lo que arrojó fue lo siguiente. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano. Ah, ok, es que se congeló la imagen. Lo que arrojó el resultado fue que de las 24 personas, el 63% que contestó son mujeres. También el 67% de los que contestaron son mayores a 40 años de edad y el 92% es arriba de 30 años de edad, lo que quiere decir que pues la mayor parte de quien contestó pues ya son hermanos pues de alguna manera maduros. Algo interesante es que solo el 63% es originario de Nuevo León. Es decir, que hay un buen porcentaje de hermanos
que pertenecen a la iglesia que no son de Nuevo León, que son de otros estados de la República, el 37%, es decir, una tercera parte no es originario de Nuevo León. Y el 62% vive en el municipio de Monterrey, considerando que el área metropolitana son como unos 10 o 11 municipios y el templo está ubicado en el centro del municipio de Monterrey. El 62% de los encuestados viven en el municipio de Monterrey. Eso nos habla claramente de la dispersión geográfica de los miembros de la iglesia, es decir, de por sí no todos están en el municipio de Monterrey y realmente muy pocos están cerca de las instalaciones del templo. Eso nos dice mucho en cuanto a ese alcance que debería de tener la iglesia desde el punto de vista del ICO, que estudiamos en la clase anterior. Eso es creo que una peculiaridad muy importante que se debería de estudiar más a fondo. El 75% de los que contestaron tienen un nivel de estudios de carrera o posgrado. El 75% es un nivel importante. En cuanto a estado civil, aquí puse era obvio que la mayor parte iban a ser solteros o casados. Entonces yo puse la estadística invertida, es decir, el 13% es viudo, separado o divorciado. También es un número interesante en cuanto a, porque estamos hablando de hermanos, hermanas que pues viven pues ya sin esposo o sin esposa. Y hablando del nivel socioeconómico, el 63% indicó ser clase media y el 25% clase media baja, es decir, casi el 90% está dentro de la clase media y media baja. El 55% trabajan como empleados, 27% se dedican al hogar, el 50%, una pregunta que hice fue en cuanto a cuestiones de partidos políticos, ¿por qué presidente habían votado en las pasadas elecciones? El 50% votó por Morena. Se me hizo sorpresivo ese dato. El 50% votó por Morena. En cuanto a entretenimiento, el 39% ve televisión y deportes. Hice una pregunta de cuántos años tenían como cristianos y el 75% contestó que más de 20 años. De hecho, ese fue el rango superior que puse, más de 20 años, y el 75% definió como más de 25 años de ser cristiano. Y a la pregunta de cuántos participan activamente en un ministerio, contestaron que sí, el 96%. Luego pregunté qué es lo que más les gustaba de la primera iglesia bautista de Monterrey. El 25%, que fue el mayor, hacía mención a la sana doctrina. Y en cuanto a qué no era lo que menos le gustaba de la iglesia, hablaban el 14%, que fue el más alto, que eran los chismes. Después la última pregunta que hice fue en cuanto a cuántas personas le habían compartido el evangelio el año pasado. Y el mayor porcentaje, que fue el 38%, indicó que de 1 a 3 personas. Y el 29% que a más de 10 personas. Entonces, ese es lo que encontré a través de esta encuesta. Perdón, hermanos. ¿Ya me escuchan y me ven? Sí. Perdón, no sé qué pasaría. Yo me sacó, o me salí, o no sé qué, o estaba adentro, pero no los oía, ni los veía moverse, ni nada. Perdón, hermano, disculpe que no le escuché. Después de que me habló de la tecnología que usó, ¿puede hacer un resumen otra vez para mí? Disculpe. Sí, claro que sí, hermano. Bueno,
hice la encuesta a través de medios electrónicos y fue enfocado a miembros de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey a través del grupo de WhatsApp. El resultado fue que de los que me contestaron fue el 63% fueron mujeres. El 67% de los que contestaron fue arriba de 40 años, el 92% arriba de 30 años, es decir, que pues, la mayor parte de los que contestó pues ya fueron hermanos maduros. El 63% son originarios del estado de Nuevo León. Aquí, pues lógicamente, pues el 37, una tercera parte no son de Nuevo León. El 62% vive en el municipio de Monterrey. El templo está en el centro del municipio de Monterrey. Considerando que pues, son como 10 municipios en el área metropolitana, 62% viven en Monterrey. El 75% tiene carrera o posgrado. El 13% es viudo, separado o divorciado. Es un dato que me pareció interesante. El 63% es clase media, 25% clase media baja, es decir, casi el 90% es clase media, media baja. El 55% trabajan como empleados, 27% en el hogar. El 50% votó en las pasadas elecciones presidenciales votaron por Morena, el 50%. El 39% ve televisión y deportes en cuanto a entretenimiento. El 75% tiene más de 20 años de ser cristiano. El 96% participa activamente en un ministerio, es lo que contestaron. En cuanto a qué es lo que más le gustaba de la iglesia, el 25%, que es el porcentaje mayor, dice que la sana doctrina o relacionado a la sana doctrina. El 14%, lo que menos le gusta, que es el porcentaje mayor, son chismes, así lo mencionan. Y a la pregunta de a cuántas personas compartió el evangelio en el año pasado, lo puse por rangos. El 38% dice que compartió de 1 a 3 personas y el 29% a más de 10 personas. Fueron los porcentajes mayores. Ese es el resultado de la encuesta. Fueron 24 los que contestaron esta encuesta. Muy bien, hermano. Perfecto, gracias. ¿Es el Pepe qué diríamos? ¿Cómo se llama? Miembros de la PIB Monterrey. Perfecto. ¿Son todos? ¿Los demás me lo pueden mandar, por favor, para no usar más tiempo en este como repaso del anterior? No se vayan. Voy por mi iPad que se me quedó en otro lugar. ¿No se han ido? ¿No se han ido? ¿No hicieron un becerro de oro? Muy bien. La semana pasada iniciamos una parte de la clase donde abordamos el evangelismo oico. ¿Recuerdan ustedes? Gracias a todos los demás que tal vez hicieron su tarea, pues la ponemos ahí en el... ¿Cómo se llama? Es la plataforma Schoology. La plataforma, ahí los checaré, los que entreguen su trabajo por lo menos hoy, aún después de la clase, pues tienen buena calificación. Y la revisaré también, por supuesto, lo que hayan puesto, lo que hayan escrito. Los felicito a todos y usaremos esta experiencia en clases subsecuentes porque es lo que quería con esto, así anticipadamente en este primer ejercicio, es que tuviéramos conciencia de la importancia de este tema, de contextualizar la iglesia, ¿de acuerdo? Muy bien, la semana pasada iniciamos un tema que se llamó, déjenme lo encuentro yo aquí, que se llamó el evangelismo oikos o el método dado y ordenado por Dios. ¿Alguien me puede decir, alguien de Chiripa, no de Chiripa, pues de aprendizaje, se sabe de memoria lo que es un oikos?
¿Alguien sabe eso? Significa casa, ¿no? Sí, es la palabra griega casa, pero ¿alguien recuerda qué es? ¿Cómo relacionar con nosotros? Mi círculo de influencia. Se hablaba de la... Perdón. Sí, hermana. En nuestro círculo de influencia, que se puede relacionar con familiares, vecinos, compañeros de trabajo, escuela y amigos. Perfectamente bien contestado, hermana. ¿Cuál es su nombre? Recuérdeme. Damaris Aparicio de la PIB Monterrey. Sí. Es un círculo de influencia que está formado por 4 esferas: geográfica, vecinos; biológica, parientes; compañeros de trabajo, escuela; vocacional, esfera vocacional; y la esfera fraternal, amigos, los que yo escojo, independientemente de que sean lo que sean. Eso es un oikos. ¿Y alguien recuerda cómo definí yo, según yo, claro, el evangelismo oikos? ¿Qué es el evangelismo oikos? Es compartir algo, lo que es de forma natural, el mensaje que es algo sobrenatural. Así es. Acuérdese que yo digo eso, ¿verdad? Yo digo eso. Y sé que puedo ser criticado porque parecería dogmático, pero yo digo que es el método dado y ordenado por Dios para compartir en forma natural el mensaje sobrenatural. Y digo que es el método ordenado por Dios porque no estoy hablando de un método en el sentido de cómo anunciarle, cómo dar el plan de salvación. El plan de salvación hay varios caminos, que el camino de Romanos, puros textos de la carta de los Romanos, las 5 verdades vitales, o las 4 cosas que todo ser humano debe saber. Se puede usar una metodología para decir el plan de salvación. Pero yo digo que esto es un método más abajo de eso. Es el método dado y ordenado por Dios para compartir en forma natural el evangelio sobrenatural. Y me parece que la vez pasada nos quedamos en el testimonio bíblico. ¿Recuerdan? Tienen sus apuntes, ¿verdad ustedes? Después de la definición hicimos un recorrido por textos bíblicos en donde pudimos ver que la casa, el oikos, no solo el edificio, sino la casa, el círculo de influencia de las personas, como en el caso de Cornelio. ¿Recuerdan? Cuando Cornelio se convierte, dice que se convirtió con todos los suyos. La palabra griega, y ustedes lo pueden corroborar en su Nuevo Testamento griego fácilmente, la palabra griega es oikos. Él dice que se convirtió él y todo su oikos. Y oikos significa que fue su círculo de influencia. Sí me escuchan bien todos, ¿verdad? Porque no estoy usando mi microfonito aquí para... Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Entonces, vimos eso, que en la Biblia, sí, en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, es clarísimo, es evidente que la iglesia cristiana usaba el oikos. En el sentido más global de oikos. En el sentido de casa, porque no había templos, 3 siglos de cristianismo y no hubo templos. Ahora nos andamos peleando y defendiendo los templos como si fueran caídos del cielo, pero 3 siglos de cristianismo, no hubo templos. De hecho, el promotor del primer templo fue Constantino. Algunos lo consideran el fundador del catolicismo o algo así, o el que originó alguna cosa, pero el oikos es la casa y también el círculo de influencia. Muy bien, un vistazo antropológico, me parece que ahí nos quedamos, ahí vamos. Un vistazo antropológico. La antropología ha descubierto un patrón social de comportamiento humano transcultural y transhistórico también, sí, de todas las culturas y todas las épocas. Todas las épocas del hombre ha formado sociedades basadas en una triunidad de relaciones. Es decir, la raza humana siempre se ha unido, siempre se ha relacionado socialmente en una triunidad de relaciones. La familia, todos nacen en una familia, o bien casi todos. Es ahí donde las necesidades más fundamentales se sacian. Y usted dice, oiga, los huérfanos y no sé qué, también tienen familia, su orfelinato, sus amigos, los niños de la calle forman una familia. De hecho, huyeron de una familia porque era difusa, pero se consiguieron una nueva y son ese grupo, a eso se le llama familia. Pero también todos los seres humanos nos reunimos en la comunidad local. Todas las familias forman parte de un grupo de familias. Regularmente las familias no viven solas y es ahí donde se sacian las necesidades apremiantes, pero de orden secundario. Y el clan. La antropología dice eso. La antropología dice todo ser humano tiene una familia, una comunidad local y un clan. ¿Qué es el clan? En toda sociedad, además de la familia y la comunidad local, los seres humanos asociados se agrupan por intereses para formar grupos unidos por deporte, cultura, etc. Los clubes, el día de hoy no le llamamos clubes, el día de hoy se le llama clan en los scouts, ¿verdad? Hay una cosa que se llama clan, los mayorcitos, pero
pero no usamos esa palabra para referirnos a nuestras reuniones, pero clan, antropológicamente hablando, es ese tipo de asociación que uno hace con personas que independientemente que no sean familia, que independientemente que no vivan cerca de mí, me junto con ellos. ¿Por qué? Porque soy tigre, o porque soy rayado, o porque soy alpinista, o porque soy defensor de los gatos y hago manifestaciones ante la embajada china para que los chinos no se coman sus gatos. Es que tenemos unos misioneros allá y el otro día fui a sacar mi visa para ir a visitarlos y había una manifestación de señoras ahí afuera diciéndole a la embajada que no se coman los gatos. ¿Usted cree que el 20% de la población mundial nos va a hacer caso a 30 personas que estaban ahí? Bueno, eso entre paréntesis. Pero esas personas que defienden los gatos son un clan, son un clan. Puede ser que vivan juntos, puede ser que no. Puede ser que sean parientes, puede ser que no. Pero decidieron unirse por los gatos, por un factor común. Eso sería el clan. En esta triunidad social que a través de la historia y en todas las épocas el hombre intenta vivir, se manifiestan estrechas relaciones de intercambio ideológico, emotivo, sentimental, económico, social, político, religioso. Y todo eso que estoy diciendo son canales extraordinarios de comunicación del Evangelio, propicios para comunicar el Evangelio. Y la iglesia primitiva, como hemos visto en los pasajes anteriores, utilizó esos canales y estas esferas. ¿Recuerdan ustedes a qué se dedicaba el apóstol Pablo en su trabajo secular? Me refiero, además de ser apóstol, ¿recuerdan qué hacía Pablo para sostenerse y para no ser carga a los hermanos de las iglesias? Tiendas. Haciendo tiendas. ¿Se acuerdan a qué se dedicaban Aquila y Priscila, sus amigos, discípulos, convertidos, hijos espirituales? ¿Se acuerdan a qué se dedicaban? Tiendas también. Eran colegas. O sea, la gente que trabaja en el Central de Abastos gana para Cristo, personas que trabajan en la Central de Abastos. Personas que trabajan en el hospital, pues ganan para Cristo, yo no sé, a doctores, a enfermeras y a trabajadoras sociales, porque eso es lo que hay en los hospitales. Es decir, esto es lo natural, por eso digo que este es el método dado y ordenado por Dios, porque así es como sucede la cosa. Ahora, lo que usen estas personas para anunciar el Evangelio, el método de compartir plan de salvación, eso puede ser diverso, pero el método fundamental, lo que está debajo, lo fundamental, es lo que Dios dijo, a través del evangelismo oikos, a través de las relaciones interpersonales preconstruidas, a través de los puentes que ya existen, porque ya existen, no los tengo que construir. Como el ejemplo que les puse la semana pasada de esa señora. Yo era un jovencito, era pastor, pero era un jovencito, y la señora era una señora grande, podía ser mi madre, y tuve que construir puentes para hablarle a ella. Ahora, pues si eres bueno, si eres pastor, si eres un buen expositor de la palabra, si eres maestra, si eres listo, algunos de ustedes se les está notando ya que son listos, hablan bien, investigan bien. Bueno, seguramente usted podrá construir puentes muy rápidamente con una persona, pero pudiera ser que le cueste menos trabajo a una persona que se relaciona con él, con ella. Ahorita les voy a contar un ejemplo que tuve en mi vida de pastor. Entonces, ¿dónde voy? Bueno, estos canales son importantísimos y la iglesia del primer siglo los utilizó. Utilizó esos canales y estas esferas, familia, localidad, clan, para crecer. Deberíamos imitar su ejemplo de la iglesia primitiva, me refiero, y nuestro crecimiento sería explosivo, como lo fue en el primer siglo, y se daría en forma natural y no estereotipado, no sometido a la hipermetodología que actualmente nos limita tanto. Porque actualmente yo digo que las iglesias evangélicas tenemos una hipermetodología. En lugar de usar el método fundamental, básico del Señor, y luego hazle como quieras. No, usamos metodología para todo. Regularmente es gringa, pues somos malinchistas, ¿no? Los mexicanos. Y nuestra cultura bautista también lo es. Si no me lo quiere creer, pues analice cuánto porcentaje de canciones latinoamericanas hay en nuestros himnarios. El rojo, el bautista, es el que más tiene, pero aún sigue siendo preponderante las traducciones, los cantos tradicionales de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, y ahí notamos eso. Pero nos encanta seguir métodos de todo. Cuando en la Biblia hay un método fundamental, digamos un principio fundamental, y es este: la iglesia crece utilizando sus relaciones interpersonales. Muy bien. ¿Cómo se penetra el oikos? Porque si es el oikos la herramienta, el método dado y ordenado por Dios para compartir en forma natural mensaje sobrenatural, si es el oikos la clave, ¿cómo se penetra el oikos? ¿Cómo fue que la iglesia primitiva fue una influencia decisiva en la sociedad del primer siglo?
¿Cuál es el instrumento? La respuesta es muy sencilla. El instrumento para penetrar el oikos es una vida transformada. Una vida transformada. Miren, soy bautista de corazón, aunque algunos muy conservadores o legalistas dicen que no lo soy porque no soy tradicionalista. Pero tradicionalismo no me hace ser bautista o no bautista. Si usted analiza la historia de los que nos dieron ese nombre, porque les pusieron ese mote a ellos, si usted los analiza, no eran tradicionalistas, por cierto, eso es muy interesante. Pero, de hecho, por no ser tradicionalistas, es que los expulsaron de algunas iglesias y así fue como surgió nuestra denominación con unos reformadores radicales. Pero soy bautista de corazón. Cuando me ordenaron, después de 3 horas de interrogatorio, una de las preguntas que me hicieron fue, ¿por qué es bautista? Y yo dije, bueno, porque los bautistas, según yo creo, somos los más cercanos a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y un pastor, que es el que más ganas me traía de reprobar, dijo, los más cercanos. ¿Y qué haría usted si encontrara una denominación más cercana? Dije, no, pues me hacía de ellos, faltaba más, faltaba menos. Si no es la denominación por lo que doy la vida, es por el Evangelio de Cristo y la pureza de la fe. Pero no he encontrado. No hay ninguna denominación, según yo, que esté más cercana a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Soy bautista de corazón, por supuesto, como dicen por ahí, y creo que es donde debo permanecer. Pero resulta que de repente, en donde yo crecí, mi iglesia donde yo me convertí, sí había legalismo y había tradicionalismo. Y una de las cosas que me enseñaron muy temprano es que no debo juntarme con los mundanos. Que yo no pregunté, yo no fui el que preguntó, fue un compañero mío, pero yo estuve en la misma situación, se nos casó una hermana. ¿Qué hacemos? Y le preguntamos a alguien mayor, al maestro, ¿qué hacemos? No puedes ir. ¿Cómo vas a ir a una iglesia católica? Yo les digo a mis ovejas, vaya por amor de Dios, vaya a la boda de su hermana. ¿Cómo que no va a ir a la boda de su hermana que va a ser en un templo católico? No se persine, no se ponga agua bendita, porque toda el agua bendita de todo el mundo, no esté hincándose y levantándose, no haga eso, pero vaya con su hermana, por amor de Dios. En mi iglesia se organizaba una cena navideña, el 24 de diciembre, se organizaba una cena navideña, de tal manera que tú, pues no ibas a tu cena navideña de tu casa. Yo no sé cómo lo hace usted, pero en Oreb hacemos una cena, un culto tempranero de 6 a 8 y a las 8, Cuchile, Macoyo, 1471. Eso quiere decir, váyase de aquí a su casa. No le dijo eso Jesús al ex endemoniado gadareno. Déjame ir contigo. No. Mi dedito dice no. Regresa a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El evangelismo oikos respeta esta experiencia natural de la vida humana, las relaciones interpersonales. El problema es ese, insisto, que a veces nuestra tradición es apartar a las personas de su familia. Acá tenemos una personalidad tipo secta, muy parecido a las sectas, aunque no somos sectas los bautistas, ni los evangélicos, ni presbiterianos, ni metodistas, los históricos, pero en ocasiones se hace como hazte para acá, ya no te juntes con esa chusma, júntate con esa chusma. Perdonen que sea tan claro acá, pero una joven fue conmigo y me dijo, pastor, ¿qué pasó? El jefe, era cercano a Navidad, aquello de las posadas y esas cosas. Dijo, el jefe me dijo, yo nunca he ido en, no sé, 9, 7, no me acuerdo cuántos años tengo trabajando en la oficina, y mi jefe dice que nunca he ido a la fiesta navideña, y es cierto, y me dijo que tengo que ir o corre riesgo mi trabajo. ¿Qué hago, pastor? Le dije, oye, hermano, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué? De la fiesta, pues, ¿qué? Es el miércoles, pastor, y luego, pues, hay culto, y usted va a predicar. No, ¿qué no va a predicar usted? Pues sí, yo voy a predicar, pero ¿por qué está tan preocupado usted por no ir? ¿Va a dirigir el culto? No, pastor, entonces, ¿para qué la queremos? Vaya hacia la fiesta, a la posada de su jefe, que no la corran. Pero, pastor, es una fiesta mundana. ¿Y va usted a emborracharse o qué? Pues sí usan cerveza y vino. Usted no tiene que... Hay Coca-Cola, sí, hace más daño la coca, pero no da mal testimonio. Puede tomar si quiere coca. Pero brindan, pastor. Bailan, pues no baile más que los ojos. Pero brindan, levantan todos. Pues brinde con chocomil o con frutzi, que a ver cómo lo abre, porque es imposible abrir un frutzi, según yo. Pero brinde con un refresco que, insisto, hace más daño que el vino y la cerveza, pero no da mal testimonio. ¿Quién la queremos en el templo? Si usted no va a hacer, ni va a dirigir, ni nada. Ya después le platicamos el sermón. Eso nunca me lo hubieran dicho a mí. Jamás me lo hubieran dicho a mí.
Jamás. No, no vayas, no vayas, es una fiesta mundana, se va a vender a la boca del lobo, el no améis al mundo ni las cosas están en el mundo. Pero Jesús dijo, no los quites del mundo, guárdalos del mal, pero no los quites del mundo. El evangelismo oikos es el método dado y ordenado por Dios para compartir en forma natural el mensaje sobrenatural. Y forma natural significa las relaciones interpersonales. La pregunta es, ¿estamos penetrando nuestro oikos? ¿Nuestras iglesias locales están penetrando en su oikos o somos islas en medio de la sociedad? Porque la mayoría de los creyentes pueden compartir el evangelio, ¿por qué la mayoría de los creyentes pueden compartir el evangelio con desconocidos, pero se les dificulta con personas con que se relacionan diariamente? Lo dijimos la semana pasada. Hay movimientos. Kiko Núñez, mi paisano, es director de un movimiento muy importante, muy bueno, Cruzadas Internacionales. Y está suave, nomás que el asunto está en que yo que soy de Chihuahua, estoy en el DF y voy de repente a Venezuela, o voy a Honduras a evangelizar. Y allá me pinto solo y evangelizo a 10 personas o 20 y traigo un altero así de contactos después de la salida a visitar casas. Está bien, no hay problema con eso. ¿Saben qué es mi problema con eso? Que muchas veces esas personas que van y hacen eso fuera, donde nadie los conoce, no hacen eso en su barrio, no hacen eso en su colonia, no hacen eso ni con su familia, no evangelizan ni a su madre, no evangelizan ni a su papá, ni a su esposa, los que son casados con una persona inconversa. Y es ahí donde se pervierte el método dado y ordenado por Dios, que es a través de tu oikos. Nuestras campañas de evangelismo masivo realmente dan fruto. Nuevas personas que se añaden a la iglesia. Mandamos traer un predicador evangelista que sabe 7 sermones muy buenos para que venga, ponemos pancartas y demás. Se nos llena de pentecostales el auditorio municipal. Se nos llena de cristianos, de testigos de Jehová. Los que son de veras inconversos son pocos. Les digo una cosa. No sé cuántos de ustedes ya habían nacido, pero allá por el 82 hubo un congreso de evangelismo con Billy Graham. Fue en la Plaza México. Y no sé, algunos de ustedes no habían nacido, seguramente son demasiado jovencitos. Yo estaba en el seminario y los cultos eran en la noche. Y en las mañanas y en las tardes había conferencias, se llamaba Congreso de Evangelismo. Y nos dieron conferencias por diferentes personas. El hermano Rolando Gutiérrez Cortés, por ejemplo, fue uno de los conferencistas. El hermano Manuel Martínez Garibay fue uno de los conferencistas. Y gente de lejos, de fuera, de Estados Unidos y de otras denominaciones. El hermano Daniel Ost, no sé si lo conocen, el fundador de los Centros de Fe, Esperanza y Amor, y otros dieron conferencias. Pues fue de chile, de mole y de, ¿cómo se dice?, de todo, porque era interdenominacional el asunto. Aunque el hermano Billy Graham es bautista, sus campañas son así inter. Pero nos compartió una conferencia un colaborador de la asociación Billy Graham. Era un doctor en crecimiento. Era joven, recuerdo. Y su conferencia comenzó diciendo así. Yo hasta pensé, el traductor está traduciendo mal. Pero él se paró enfrente y dijo, queridos hermanos, ya echó porras, nos saludó, que México, lindo, aleluya, México. Pero luego después de eso dijo, quiero comenzar estableciendo la tesis principal de mi conferencia. Entonces, pues yo dije, súper, viene de ahí, evangelismo masivo, predicar el evangelismo. Y entonces él dijo, yo no creo en el evangelismo masivo. Yo dije, lo tradujeron mal. Ese cuate lo tradujo mal. ¿Cómo va a decir eso? Está trabajando con Billy Graham. O sea, el evangelista más grande del mundo en la historia de la humanidad. No puede decir que no cree en el evangelismo masivo. Entonces siguió diciendo, en la asociación Billy Graham no creemos en el evangelismo masivo. Yo estaba a punto de rasgarme los vestidos, pero no, preferí seguir escuchando. Y entonces él dijo, no creemos. Y dio estas estadísticas. Dijo que de todas las campañas, de todas sus campañas, solo un 7% de personas se convierten cuando Billy Graham predica, levantan la mano y pasan al frente. ¿Qué? Sí, solo 7%. Y si la mayoría de ellos son diáconos de las iglesias bautistas, cantantes del coro, miembros de una iglesia, o personas que tienen una persona cristiana que les ha estado insistiendo hace tiempo con el evangelio. Todos los demás que pasaron al frente, dice él, todos los demás que pasaron al frente, en realidad no se convierten ahí cuando él predicó, no. Y dijo porcentajes, 30 y tantos, no me acuerdo, por ciento, cuando el consejero los aborda y les lee un folletito y ora con ellos, algunos ahí se convierten. Ellos hacen, ya ve cómo son los americanos, tecnológicos, y les encanta hacer estadísticas. Y hasta han hecho investigación con todas las personas convertidas de sus campañas, han hecho encuestas masivas,
imagínense tantos años de campañas, hicieron encuestas y descubrieron eso. Y que otros se convierten cuando lo visitan en su casa, un cristiano. Y entonces la conclusión de este amigo fue, ¿saben cuál? Fue la siguiente. Entonces el factor principal aquí de esta campaña no es el hermano Billy Graham, ni es la asociación evangelística Billy Graham. Son ustedes, iglesias locales, en su trabajo que van a hacer. Porque en el culto, en el culto masivo, dice, ahí solo 7% se convierten, y esos son personas pues que ya andaban convirtiéndose, pues, que son de la iglesia, que están en ese proceso, ya nomás les hacía falta hacerle así para que cayeran. Todos los demás se convierten cuando el consejero les aborda o cuando en su casa les visita un discipulador. Me encantó, fue una revelación para mí. Estaba yo de nuevo, ingreso al seminario, y para mí ese congreso de evangelismo fue impresionante lo que pude aprender, y especialmente con esto. Ahora, sí, el evangelista más grande que ha habido en la historia de la humanidad sabía bien, que ya fallecido, ¿no? Sabía bien que el método dado y ordenado por Dios para compartir en forma natural el evangelio sobrenatural era el evangelismo oikos. Por eso, previo a sus campañas, siempre se hacen congresos de evangelización, congresos de capacitación, para decir a la gente que la clave es la iglesia, no el evangelista, ni el momento ahí sensacionalista de culto. Ahí un predicador puede echarse una buena ilustración lacrimógena al final de su sermón y puede hacer que la gente se pare, o puede ponerle la película del infierno para que se levante la mano por terror, por miedo, no por fe, o puede poner la película de como ladrón en la noche, de esta postura dispensacionalista del rapto, con esa canción que dice, te has quedado atrás, y todo el mundo tiene miedo de quedarse atrás, entonces levanta la mano y pasa al frente, y ni siquiera es conversión, es manifestación de terror o de miedo. De veras, si vamos a hacer crecer la iglesia, si el evangelio va a crecer en comunidades nuevas, ha de ser porque utilizamos el método dado y ordenado por Dios para compartir en forma natural el mensaje sobrenatural. El evangelismo oikos, que usa el círculo de influencia de cada persona para comunicarse. Cuando Pablo escribió, no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios, estaba hablando exactamente de esto. El evangelio no es un conjunto de ideas o conceptos. El evangelio es una fuerza divina que cuando toca al hombre lo hace distinto. Por supuesto que esto tiene implicaciones directas y muy serias respecto a la tarea de la evangelización. Voy a usar la palabra evangelización, no evangelismo. Evangelismo es folletear, dar folletos, lanzar el evangelio con palabras. Evangelización es más que eso. Evangelización no se hace en un domingo de salir del templo a repartir folletos. No, la evangelización se hace todos los días en nuestra experiencia, en nuestra vivencia de iglesia. La iglesia evangeliza solo con ser iglesia, solo con existir como iglesia, porque cada creyente en su trabajo, en su barrio, en su escuela evangeliza por su testimonio, por su vida, por lo que dice, por lo que comparte, por los pegotes que trae en su cuaderno, por la forma como procede, si es empleado con su jefe, si es jefe con sus empleados. Si el evangelio es una manera de vivir y una manera distinta, entonces evangelizar debería ser no debería ser una actividad. Evangelizar no debería ser una actividad de la iglesia. Debería ser un estilo de vida. ¿Se acuerdan? Les conté la semana pasada la parábola de los naranjos, ¿cierto o no es cierto? Sí la conté, ¿verdad? ¿No quedó claro eso? O sea, ahí está el sabiondo cortador de naranjas, cortando naranjas cada culto. Fortachón, altísimo. Pero y todos los que están ahí sentadotes, aplastadotes, diría mi compadre, esos que también son cortadores de naranjas, puede ser que no sean tan buenos. Puede ser que el pastor se los lleva de calle, es mucho mejor. Y este pobre hermano apenas sabe, pero con que corte 2, ya la hicimos. Yo digo que una iglesia bien enfocada, una iglesia bien enfocada, una iglesia bien educada, una iglesia bien motivada, podría duplicarse cada semana. Analícelo, podría duplicarse. Bueno, vamos a decir no cada semana, cada mes. Podría duplicarse cada mes. Porque, pues, nos proponemos, hermano, háblele a 10 personas esta semana. Comparta el evangelio a 10 compadres, a 10 vecinos, a 10 personas. Que falle el 90% esa semana. Más que uno. Nos duplicamos en la semana. O al mes, pues, porque 4 oportunidades. La próxima semana, la otra vez. Y podemos fallar el 90% cada semana. Aunque uno se convierta de 10. Pero es que andamos con la hipermetodología, haciendo cosas que no son el método dado y ordenado por Dios. Alguien dijo que los creyentes no tienen la menor intención de convertirse, los inconversos, perdón,
Los no creyentes no tienen la menor intención de convertirse al cristianismo por dos sencillas razones. Se las saben ustedes. Porque no conocen a un cristiano o porque conocen a un cristiano. Saben eso. Por tanto, la evangelización del mundo no se llevará a cabo con campañas de evangelismo masivo. Evangelicemos al mundo salimos al mundo cuando cada cristiano viva como tal. Escúchenme. Cuando cada cristiano viva como tal. No estoy diciendo cuando cada cristiano sea un evangelista. No, no, no. Cuando cada cristiano viva como tal. El asunto es natural. Mire, comparemos métodos usando una metáfora. Comparemos métodos. No sé cuántos de ustedes saben de pesca. No sé cuántos les gusta eso de la pesca. Pero comparemos métodos. Hay tres formas de pescar. Con bomba, con anzuelo o con red. Con bomba está prohibido. Los que pescan con bomba en algunos lagos, en algunos lugares, está prohibido. Se avienta un barreno de dinamita, explota, a los pescados les estallan las venas de la cabeza, se mueren y salen panza para arriba, y entonces es bueno de recolectar. Pero eso daña la ecología. Daña a algunos peces que no se mueren, pero quedan, yo qué sé, quedan infértiles, ya no se reproducen o algo, ¿no? Quedan locos o lo que sea. Eso daña la ecología. Yo llamo a pescar con bonga el evangelismo masivo. Pescar con anzuelo, evangelismo individualizado. Pescar con red, evangelismo oikos. Miren, evangelismo masivo, me juntan un montón de inconversos, que nunca pasa eso. Siempre en las campañas evangelísticas está lleno de cristianos. Son más cristianos, mucho más cristianos que inconversos. Los inconversos ahí en realidad, es mínima la proporción. Hay muchos más cristianos. Pero bueno, pero sí hay inconversos. Y me ponen a mí a predicar ahí como evangelista y lanzo mi barreno de dinamita, evangelio. Algunos salen panza para arriba, aceptan el evangelio, se convierten. Algunos no ahí, sino cuando los aconseja no sé quién. Y algunos otros cuando los visitan. Pero un montón ya recibieron una embarrada de evangelio. Pudiera ser, no necesariamente tiene que ser así siempre, pero pudiera ser que lo estamos vacunando contra el evangelio. Hay personas que cuando le hablas de Cristo, te dicen, sí, ya me lo dijeron. Sí, un día fui a una campaña. Sí, un día fui a una reunión, fui a un encuentro. O fui a una reunión, sí, vino un sanador. Sí, yo fui, ya me dijeron. No se preocupe, ya sé eso. ¿Qué es una vacuna? Cuando le inoculas, se dice, cuando le pones a una persona el virus, ese contra el que lo quieres vacunar, pero atrofiado, el virus atenuado. Le dieron unas cachetadas al virus, le quitaron cierta capacidad y te lo inyectan para que tu cuerpo se sepa defender de ese virus, pues de temperatura y demás, porque tu cuerpo sí se está como queriendo enfermar, pero se sobrepone porque además el virus está atenuado. Y entonces tu cuerpo se prepara contra ese virus. La próxima vez que llegue el virus, ya no atenuado, sino bien recién salido del gimnasio, cuando llegue el virus verdadero, tu cuerpo ya sabe cómo defenderse porque ya conoce sus capacidades. Eso es un virus. Perdón, eso es una vacuna. Cuando a las personas se les da el evangelio así de abrochazos. Así, me acuerdo una vez en mi tierra, se tiraron folletos, no sé cuántos cientos de miles de folletos por una avioneta. Una gran campaña, según esto. Yo era un joven y yo estaba contento con eso, por cierto, me parecía fantástico. Ahora que lo analizo, pienso que no era tan fantástico. Y se pidió que se compraron folletos, cientos de miles, y contratamos una avioneta para que los tirara sobre la ciudad. Primeramente era basura para muchos y puede ser un problema con el municipio. Pero cayeron folletos. O sea, la gente recibió folletos que cayeron. Como se extendieron, no crean que cayeron todos juntos, no, caían donde quiera. Hubo el testimonio de un señor que encontró un folleto en un árbol y que lo agarró y que lo leyó y se convirtió. Y yo dije, sí, está bien, sí puede ser. Creo que eso está en el nivel de que las piedras hablarán cuando nosotros callamos. En ese nivel está ese milagro, de cuando las piedras hablarán. Pero digo yo, ¿no sería mejor que nos hubieran repartido 100 folletos a cada uno? Y garantizamos que alguien lo reciba. Y a lo mejor habría más milagros que el del señor ese que agarró en el árbol. Evangelismo masivo, que a veces nos encanta hacerlo porque es impersonal, porque no lo hago yo, lo hace un evangelista, y porque se trata de un día o 2 días o una semana. Evangelismo individualizado, cuando se trata de una persona,
y no hay problema, me gusta el evangelismo personal, pero no hablo aquí de evangelismo personal, no, hablo de evangelismo individualizado. Le hablo a una persona. A mí me evangelizaron con evangelismo individualizado, con anzuelo. Yo fui pescado. Me invitó la hija del pastor, fui a la iglesia, le agradezco mucho a Vilma, por supuesto, Vilma Arellano Somarriba. El pastor era Juanito Arellano, su papá. Nunca fue mi pastor porque al mes de que yo me convertí, él se fue a otra iglesia y vino un pastor interino. Pero él fue que era el pastor ahí, no fue el predicador cuando me convertí, fue otro pastor que me había invitado a una campaña, una semana de la juventud. Y yo fui alcanzado, yo solito. Me hablaron a mí, insisto, me enseñaron tradicionalismo, te juntes con estos, no vayas a fiestas, etcétera, etcétera. Yo fui sacado de mi comunidad local. Me acuerdo, la primera Navidad que pasé ya de cristiano, no fui a la cena navideña de mi casa porque en la iglesia había cena. Había tamales y había cosas, y ahí fui al culto. Hubo un drama, hubo cantos, y yo llegué a mi casa muy noche para ver la tristeza y el enojo de mi padre, porque fui con anzuelo sacado. El evangelismo oikos es como pescaban los apóstoles, con red. Cuando se avienta una red, se atrapa a la familia entera. Se atrapa al papá pez, a la mamá pez, a su compadre que se junta con él de vez en cuando, todos sus oikos. ¿Cómo funciona eso? Solamente comparando, este es un juego de figuras metafóricas, pero para comparar, los cristianos del primer siglo pescaban con red. Ahora bien, para poder predicar el evangelismo oikos, se requiere que hagamos cambios radicales en nuestro estilo de vida, pero como a mucha gente la simple palabra cambio les ofende, debemos mencionar que los cambios que se proponen no son modernismos, sino antiquismos. Hay gente que dice, es que esa iglesia no parece bautista, que tiene un montón de cosas nuevas. No son nuevas, son las más viejas. No sé si se ha notado eso. Algunas cosas que hacemos los bautistas desde hace siglos, algunas cosas que hacemos son nuevas. Porque siglos más para atrás no las hacían los cristianos de aquella época. Los cristianos del primer siglo no lo hacían así. Por ejemplo, no se ofendan, no se ofendan, no sé cómo lo hacen en su iglesia, pero por ejemplo, esa táctica de pasar al frente a los que se van a bautizar y entrevistarlos, hacerles un examen delante de toda la iglesia, incluso con la posibilidad de reprobarlos y decir, fulano que no se bautice, que tome otra vez el curso para no creyentes. Esa práctica es nueva, es un modernismo. Es un modernismo, porque en el primer siglo no se hizo eso. Ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto. Eso se hizo del siglo pasado para acá. Es muy nuevo. Pero cuando alguien dice, no, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo que dice la Biblia. La persona se ha convertido, su maestro da fe de eso y le bautizamos. Pero ¿cómo es posible? Están trastocando la tradición bautista. Pues será el sereno. Pero con que no trastoquemos la enseñanza de este libro, ya la hicimos. O sea, ojo con eso. Porque para vivir el evangelismo oikos, sí se requiere cambiar algunas cosas. Pero no para modernismos, sino para antiquismos. Para ir a lo fundamental, a lo original. Al Nuevo Testamento, a las cosas fundamentales de la fe que nos dieron impulso, el gran inicio de la iglesia cristiana. Porque si no lo hacemos así, me parece que nos atoraremos. Y no se ofendan, pero tengo la impresión de que estamos en una etapa así de estancamiento. Estamos como luchando por desatarnos. Sé que en algunos seminarios, como el seminario nuestro, suyo, donde ustedes están inscritos ahora, yo no estudié en el Lacey, estudié en Lomas Verdes, pero el seminario Lacey me encanta, el director me encanta, mi amigo querido, y sé que lo que está haciendo es fantástico, esta especie de transformación, revolución. Hay seminarios queriendo transformar, queriendo revolucionar, queriendo cambiar. Y es indispensable para volver a lo fundamental. Sí saben la historia que ella, la he contado yo en otros lugares, no sé si vinieron al Crece pasado, pero saben la historia o más bien esa historietita graciosa del chiste de cuántos se necesitan para cambiar un foco. ¿Se lo saben eso? ¿No saben algunos? ¿Les cuento? ¿Quieren oír un chistorete evangélico? ¿Cuántos carismáticos hacen falta? Se funde un foco. Este es el suceso. Se funde un foco. No hay luz. Entonces, ¿cuántos carismáticos hacen falta para encender un foco? 1 para que lo cambie y 9 para que expulsen el espíritu de oscuridad, lo reprendan y vuelva a la luz. ¿Cuántos fundamentalistas hacen falta para cambiar un foco? 1 solo.
Porque si hay dos, ya es ecumenismo y los fundamentalistas no se llevan con el ecumenismo. ¿Cuántos teólogos liberales hacen falta para cambiar un foco? 10 para que discutan acerca de si el foco existe o no existe. ¿Cuántos presbiterianos, no, cuántos calvinistas, hay con todo respeto, si hay alguno por ahí, cuántos calvinistas hacen falta para cambiar un foco? Ninguno. Dios ya predestinó cuándo se va a prender solito. ¿Cuántos bautistas hacen falta para cambiar un foco? ¿Cambiar? ¿Qué es eso? Yo no inventé este chiste. Venía en un boletín del Faro Bautista. O sea que los bautistas ni siquiera sabemos qué significa cambiar, según este Faro Bautista que nos condena y nos critica. Lo que quiere decir nada más es que sí, tenemos serios problemas para cambiar. No nos gusta cambiar. Creemos que hay que jugar a las estatuas de marfil. El que se mueva baila el twist. Si jugaban a las estatuas de marfil, hay quienes creen que eso es ser bautista. Jugar a las estatuas de marfil. Que nadie se mueva. Que no se mueva el púlpito del lugar. Que no se mueva esto. Que no se mueva aquello. Que todo igualito. Que quede en su lugar. Y no solamente los muebles, sino la doctrina y las ideas. Y por esa razón hay congregaciones en donde tú entras y sientes que entraste a otro siglo, entraste a otra época. Dios mío, no andará por aquí el hermano Bruno Montemayor y el hermano, estoy diciendo mis héroes del pasado, o el hermano Alejandro Treviño, a lo mejor se me aparece por aquí, a él no lo conocía, Bruno Montemayor sí, al hermano Treviño no, pero lo estudié, su biografía, un impresionante tipo. Pero entras a una iglesia y parece que te trasladaste a otra época, a de antes de la Revolución Mexicana. Porque se nos dificulta eso. Muy bien, ¿qué debemos cambiar? Por ejemplo, ¿qué cosas? Hagamos un recorrido por estas cosas. Y ahora estoy entrando a una parte del programa que me dieron de estudio que tiene que ver con problemas para el crecimiento. Estamos entrando a una parte así. Concepto equivocado de santidad. Una cosa es no juntarte con el mal y otra cosa es no juntarte con los malos. Ahí está en su escrito. Hay una gran diferencia entre un santo y un inadaptado social. Hay personas de nuestras iglesias que no son santos, son inadaptados sociales. Jesús dijo al Padre que no nos quitara del mundo, sino que nos guardara del mal. Juan 17:15, oración pontificia, la oración intercesora del Señor. Qué hermoso concepto de santidad, estando en el mundo pero separados del mal. La única manera de ser santo es estando en el mundo y no fuera de él. ¿Sabes una cosa? La santidad no se nota entre santos. La santidad no es gran cosa entre santos. Es como, imagínate las pelotas de un billar, todas blancas. Pues, todas son iguales, pero de repente aparece una color dorado, esa destaca. La santidad del cristiano no se muestra entre los santos, se muestra entre los impuros, entre los impíos, entre los non santos. Por eso Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo. Aclaró, no te pido que los guardes del mal. Jesús se rodeó de gente mala, porque los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Mateo 9:12. La sal no funciona si no se pone en contacto con aquello que se quiere conservar o aquello a lo que se le quiere dar sabor. La luz no se oculta para ser usada. Mateo 5:13-16. Necesitamos cambiar nuestro concepto de santidad, hermanos míos. Necesitamos. Hay gente que piensa que la santidad es, no sé, la parsimonia. El otro día fui invitado allá, en Monterrey, compartí, hermanos de Monterrey, compartí. Mi hermana Aparicio, estaba su papito por ahí, sí es su papá, ¿verdad? Lo saludé por ahí, supongo que es su papá. Sí, y fui a una conferencia sobre predicación y yo hablé sobre eso, sobre contextualizar la predicación y decía que hay quienes creen que la parsimonia es santidad. ¿Qué es la parsimonia? Pues hasta el nombre, hasta la palabrita es sangrona, ¿no? No sé, el usar frases domingueras, el hablar con otra voz en lugar de tu voz natural con la que predicas y hacer ademanes de oratoria antigua, de oratoria del siglo pasado, que decía que cómo habías de hacer las manos cuando vas a decir no sé qué cosa, con su cabellera blanca. ¿Recuerdan el poema del seminarista de los ojos negros? Me da mucha risa porque han de saber que alguna vez cuando fui joven y seminarista, trabajé cantando en una peña. No sé si hay allá en su ciudad, pero en México hay peñas, que es un café cantante.
Ahí dan de comer así para estudiantes y hay un rincón ahí donde alguien va y toca una guitarra o alguna cosa así, pero te pagan. Yo iba, me pagaban una miseria, pero me pagaban algo para mi seminario. No, nunca lo supieron mis maestros porque yo creo que no hubiera sido aceptado tal cosa, pero yo cantaba ahí canciones, soy trovero, canciones de Alberto Cortés, Juan Manuel Serrat, el difunto Alberto Cortés, de esos de la trova cubana, cantaba. Algunos pensarán que qué indigno que un seminarista esté haciendo eso. También alguna vez canté unas mías, cristianas. Canté ahí metida entre las otras porque soy compositor y cantante. Y entonces yo cantaba por allá, pero antes de mí había uno que, no antes de mí, iba uno que declamaba, y declamaba el seminarista de los ojos negros. Y yo no podía participar después de que él declamaba. Si él iba y estaba anotado, porque nos anotamos en un cuadernito los que íbamos a participar, y así como nos pagaban. Y si estaba él anotado, yo esperaba que otro se anotara. Yo no esperaba, para que esa media hora no me tocara a mí, porque de cantar después de él no podía, porque yo estaba agarrándome la panza de risa, porque declamaba con una parsimonia monumental. Con su caballero hablar. Hay quienes creen que santidad es hablar con parsimonia, predicar con parsimonia. Si te echas un chistorete en el púlpito, en el sermón, ya eres un pecador, un insanto, un impuro, que no sé qué. Necesitamos cambiar nuestro concepto de santidad. Santidad no es no juntarse con los malos, es apartarse del mal, entre los malos. Si no, ¿quién les va a hablar a los malos del mensaje del Evangelio? La iglesia se junta, ahí todos los santos se juntan, se reúnen, nos reunimos los santos, ¿a qué? A santidad, perdón, no sé cuál es el verbo ser santos, a santimoniarnos o lo que sea, y ahí estamos, puros santos, un que otro ahí inconverso, pero lo apabullamos con nuestra santidad y le cantamos al Señor, y es fantástico eso, pero el culto se acaba, bendito es el Señor, se acaba y nos desparramamos todos por la ciudad, nos desperdigamos todos por la ciudad. Eso es el meollo de la iglesia, no el estar juntos, sino el desperdigarnos después de habernos llenado de santidad y de palabra y de teología y de verdad de Dios, y luego nos esparcimos por, como dice Hechos, ¿no? Porque Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria hasta el último de la tierra, pero aquellos no entendieron y seguían todos amontonados en Jerusalén. Vino una persecución y se esparcieron, y dice, y los que fueron esparcidos iban anunciando. La iglesia se junta para vivir la santidad y luego se expande para ejercer la santidad y compartirla. Diferente concepto de santidad. Nominalismo, superficialidad. Otra cosa que debemos cambiar. Nominalismo, superficialidad. Dos grandes males impiden a algunas congregaciones hacer el evangelismo según el método dado y ordenado por Dios para compartir en forma natural el mensaje sobrenatural. Existen personas dentro de nuestras iglesias que no han tenido un genuino encuentro personal con Jesús. Son hijos de bautistas. Son activos, pero no tienen a Cristo. Saben la doctrina que hay que saber, usan la Biblia, oran en público, están bautizados, algunos hasta tienen puestos importantes, pero no han nacido de nuevo. Pueden ir a otra ciudad, participar en una campaña o cruzada evangelística, nadie se atrevería a no recomendarlos, pero no pueden compartir el evangelio verdadero a los que le rodean en su oikos, su círculo de influencia que está formado, ya sabemos por qué. ¿Y por qué no pueden compartirlo? Porque sencillamente no tienen que compartir. Comparten teoría, pero no una experiencia vivencial. ¿Se acuerdan? No tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. Hay quienes no tienen que dar, no tienen que dar. ¿Qué comparten? Pues comparten bauticismo, comparten su iglesia, comparten sus tradiciones, comparten el famoso texto, hágase todo decentemente y con orden. Eso comparten. Pero para compartir el evangelio hay que estar viviendo el evangelio, hay que estar envuelto en el evangelio, hay que estar inundado del evangelio. Y eso se comparte todos los días, no solamente el día de la campaña, no solamente el día que nos juntamos para luego, después de orar, salir a compartir con la gente. No, lo hacemos todo el santo día, todo el tiempo, a donde quiera que andemos. La gran comisión, ahí donde dice, por tanto, id, ustedes saben. Si no saben, se los digo. Y si no me lo quieren creer, investiguen. La palabra id no está bien traducida. En el griego no dice id, en el griego dice yendo. En el griego, las oraciones ahí coordinadas, subordinadas unas a otras, tienen esta diagramación. El verbo principal es hagan discípulos. Ahí el Señor dijo hagan discípulos. Y luego dijo cómo, yendo, bautizando y enseñando. Estos tres verbos que se traducen ir, los otros se traducen como son, pero el primero no se traduce como es. No es un imperativo. En el griego no es un imperativo. En el griego es un gerundio. La traducción más correcta sería yendo, hagan discípulos, bautizando y enseñando.
Yendo, bautizando, enseñando, responde la pregunta, ¿cómo? Yendo, bautizando, enseñando. El verbo fundamental, principal de la Gran Comisión, en un diagrama de esas oraciones coordinadas, es hacer discípulos. Jesús dijo, hagan discípulos. Yendo. ¿Qué quiere decir yendo? Mientras van. O sea, mientras van. ¿A dónde? Pues a las tortillas. Mientras van, ¿a dónde? Pues al supermercado con escafandra para no contagiarte, pero mientras vas, hazlo. Mientras existes, mientras eres trabajador, mientras boleas zapatos, mientras diriges una empresa gigantesca, mientras juegas fútbol, haz lo que te toca hacer. Y mientras lo haces, evangeliza a los que te rodean. De eso se trata acá. Un concepto equivocado de santidad y una superación del nominalismo, porque no es lo mismo nominalismo que cristianismo, la superficialidad de algunos creyentes. Otros dentro del mismo pueblo son creyentes, pero aún en una etapa de inmadurez espiritual eterna, mediocres por vocación, que al no profundizar en su vida cristiana están descalificados para ser ese instrumento en el evangelismo oikos, que es una vida transformada. Estos también pueden folletear, asistir a campañas y llevar amigos si se esfuerzan, pero sus vidas no están comunicando ese mensaje a los que le rodean, que son los que deberían ser alcanzados mediante relaciones interpersonales. Por eso, más que tener campañas evangelísticas, una iglesia debería hacer discípulos. Y cuando hace discípulos, estos discípulos, en forma natural, comparten el evangelio sobrenatural en su círculo de influencia, que son familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo y escuela. Y entonces la iglesia crece, explosivamente crece, de forma maravillosa, espontáneamente, sin que tengamos que hacer mucho, salvo ser lo que somos. Motivaciones inadecuadas para hacer evangelismo también es otra cosa que debemos cambiar. Estos son impedimentos, recuerden, son factores que impiden el crecimiento. Existen algunas enfermedades en este respecto que también hacen difícil realizar el evangelismo oikos, o evangelizar y crecer de acuerdo al patrón bíblico. Y estas son las inadecuadas motivaciones que tienen algunos para hacer evangelismo. Algunos comparten el mensaje por aburrimiento, no tienen otra cosa que hacer, están de vacaciones o sencillamente no trabajan ni estudian. Y si hay campaña o cruzada, pues le entran a repartir folletos, pero durante todo lo demás tiempo normal de la vida no hace nada. Algunos por desahogar sus frustraciones o por salir de un ambiente detestable. La hermana que no aguanta el esposo. Miren, no sé cuántos de ustedes son pastores, pero yo como pastor me preocupa mucho cuando una hermana asiste demasiado a la iglesia. O un hermano. Si yo sé que tiene familia y se la pasa, viene a todos los cultos. En Oreb tenemos muchos cultos. Bueno, ahora no. Bueno, también tenemos muchos cultos por internet, pero los cultos presenciales son el sábado a las 12 del día, el domingo a las 8 de la mañana, el domingo a las 10 de la mañana y el domingo a las 12 del día. En esos 4 sermones yo predico el mismo sermón. Y luego tenemos un culto por la tarde, de culto juvenil. Pero tenemos 4 cultos que no se predica el mismo sermón. Además hay culto de miércoles de oración, como hay mujeres Oreb, hay mujeres victoriosas, que aquí hay varias femeniles. Hay quien me critica y dice que yo no creo en el trabajo femenil, pero tengo más femeniles que cualquier iglesia bautista. Pero tenemos muchas reuniones. Cuando yo veo una hermana que viene a todo, me encontré con una hermana que incluso asistía a la de joven, porque traía a su hijo y decía que por eso venía. Pero, ¿y su esposo? ¿Y sus otros hijos más grandes? ¿Y sus responsabilidades en la casa? Pudiera parecer que es una muy linda hermana, que se la pasa ratón de templo, pero pudiera ser que tiene problemas familiares. No es tan bueno que se la pase, que sea ratón de templo. No, cuidado con eso. Motivaciones inadecuadas para hacer la vida cristiana, para hacer el evangelismo, para vivir la vida cristiana. Cuidado con eso. Otros más quizás lo hacen por quitarse encima el sentimiento de culpa de no hacerlo. Y bueno, hay que evangelizar, pues qué remedios, y está duro y dale el pastor con que hay que evangelizar. Escuchamos tanto que hay que predicar, que hay que hablarle a otros, que pues no hay marca. ¿Cómo nos quitamos la culpa? Pues yendo a predicar por lo menos una vez en mi vida. Para otros es una obligación que sencillamente, nos guste o no, dé resultado o no, hay que hacerlo. Para otros es una buena obra que hay que ir anotando a nuestro favor en el reino, como si la salvación fuera por obras. Y algunos más para aparentar una vida de poder espiritual que realmente no están viviendo. El evangelismo debe fluir en nuestras naturales relaciones humanas. Ahora, esto que estoy diciendo, este problema, esta enfermedad, que es un impedimento, tiene que ver con las raíces de la iglesia. Tiene que ver con lo que estamos aprendiendo, estamos enseñando que es la iglesia. Y tiene que ver con el evangelio de gracia. ¿Sabe que aunque los bautistas predicamos y creemos en un evangelio de gracia,
Es un hecho también que en la práctica, la mayoría cree en el karma. La mayoría cree en el karma, no en la gracia. Y usted no se sabe, no sé si analiza, no se percibe, pero el karma y la gracia son contrarios. No conviven juntos. El karma no solamente es cuestión del hinduismo y el budismo. El karma está en todas las religiones del mundo, en todas las religiones del mundo. Aquello de que todo se paga en esta vida o en la venidera. Te lo dijo tu abuelita, mi abuelita, pero vas a ver cuando crezcas, todo se revierte en esta vida. Con tus hijos lo vas a pagar, ¿no es cierto? Todo cae por su propio peso, porque todo pasa por una costa. Es el karma. Y desgraciadamente creemos mucho en eso. Y cuando deberíamos rechazar eso, porque no todo se paga en la vida. No todo. Jesús pagó por nosotros. Y hay una cosa, lo más importante, no lo voy a pagar. Estoy exento del pago. Fui perdonado porque Cristo pagó por mí. Es la gracia. Pero hay gente que, aunque creemos en la gracia, vive el karma. Muchas iglesias viven el karma. Se predica el karma desde púlpitos. Estas cosas estorban el crecimiento, estorban el desarrollo natural, sano de los discípulos, para que compartan en forma natural el mensaje sobrenatural a través de su círculo de influencia. ¿Cómo se expresa este asunto del evangelismo oikos? Muy bien, tengo aquí una disertación más que se llama, si lo tienen el documento, el evangelismo bíblico y las relaciones humanas. Mire, hermano, Dios ante todo es un ser que se relaciona. Cuando la Biblia nos enseña que fuimos creados a su imagen y semejanza, Génesis 1:27, nos está diciendo que fuimos creados con la capacidad de relacionarnos con otros, con Él, por ejemplo. Así pues, la vida del ser humano puede resumirse en una experiencia llamada relación. Nacemos de una relación. Aunque usted haya nacido de probeta, tuvieron que participar dos personas, hombre y mujer. Toda gran tragedia es una relación quebrantada y toda gran alegría es una relación conseguida o restaurada. La vida es relacionarse. Yo estudié literatura, estudié letras españolas, también estudié filosofía en la misma universidad, pero en literatura aprendí eso, que todas las historias del mundo, novelas, cuentos, películas, obras de teatro, todas hablan de relaciones y todas comienzan con un estado natural. Se rompe el estado natural y se convierte en una tragedia y justamente el desenlace final regularmente es cuando todo regresa al estado original. Así son las historias. Caperucita Roja, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho, todas las dije de niños, pero también las otras que quiera usted. 100 años de soledad, en general no tiene quien le escriba lo que quiera. Algunas con tragedia, algunas el resultado final es una tragedia, pero sigue siendo lo mismo. Un estado natural se descuajaringa y luego cómo regresamos otra vez. Somos relaciones. Que la literatura sea así como estoy diciendo, significa que los seres humanos somos relaciones. Por eso nos importa tanto una novela, cuento, lo que sea, porque habla de relaciones con las que nos identificamos. Puesto que hemos sido diseñados para relacionarnos, debemos aprovechar entonces esto para el evangelismo, para que el evangelismo fluya de nuestras vidas hacia aquellos con los que compartimos una relación. Esto es exactamente lo que sucedió en el primer siglo con aquellos primeros cristianos. Aprovecharon su círculo de influencia para compartir lo más importante y trascendente que tenían, a Jesús mismo. Y el Señor también adoptó ese método. Marcos 3, 13 al 14. Llamó a los 12. ¿Se acuerdan qué dice Marcos 3, 13 al 14? ¿Alguien me lo lee? Quiero aprovechar, quiero oírlos tantito, para no sentir que estoy hablando solamente de unas fotografías. ¿Alguien me puede leer Marcos 3, 13 al 14? Mientras me tomo mi lucerna. ¿Sí traen Biblia? Un libro así, negro, cuadrado. Claro. Más o menos parecido a este. La mayoría son negros, pero también hay cafés y de otros colores. ¿Alguien nos lee Marcos 3? Marcos 3, 13 y 14. Así es. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Seguramente lo han leído, sé que son estudiosos, son seminaristas, por Dios, son la crema innata del estudio bíblico de sus iglesias respectivamente. Y supongo que saben bien que Jesús llamó a estos 12 para que estuviesen con él. Así comienza el texto que leyó mi hermano. Y estableció a 12 para que estuviesen con él.
Sí, sí dice que también para enviarlos a predicar y para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Sí dice. Pero el texto dice que estableció a 12 para que estuviesen con él. El cristianismo es relaciones. El cristianismo es relaciones. Así que todo lo que hace el cristianismo es relaciones. Entonces, ¿cómo apartarse como Kiko de la vecindad del Chavo? Chusma, chusma, no te juntes con esta chusma. ¿Cómo apartarse de nadie cuando la esencia del cristianismo es relaciones? Se hizo una encuesta cuando yo estaba en el seminario, no sé ahora cómo será el asunto, a lo mejor es diferente con los millennials. Tengo la idea de que los millennials son otro rollo, pero en mi época alguien hizo una encuesta por ahí, tuvimos esa encuesta en el seminario para analizarla, que después de 5 años de ser cristiano, una persona batalla para juntar los dedos de su mano de amigos inconversos. ¿Captan lo que estoy diciendo? O sea que una persona se convierte y después de 5 años ya no tiene amigos inconversos. Tiene conocidos, compañeros de trabajo, pero amigos, no tiene. Amigos del alma, no tiene. Porque todos amigos son cristianos. Todos. ¿Que acaso tiene unos por ahí y medio amigos? ¿De qué habla esto? ¿De nuestro aislamiento? ¿Nos aislamos de la gente? ¿Y quién les va a hablar a esa gente? Deberíamos, yo digo, no solamente mantener nuestras relaciones de amistad con los que no han creído todavía, deberíamos mantenerlas para seguir construyendo puentes con ellos. No solo mantenerlas, sino hacernos de amigos. Ser buenos amigos. El cristiano debe ser el buen amigo, el buen compañero del trabajo. No debe ser el apestado, el santurrón, el criticón, el que se la pasa mandando al infierno a todos. Y eso está mal. ¿Y por qué traes esa cruz? Me acuerdo de un amigo mío en la universidad. ¿Cómo le encantaba decirle a los que traían una cruz o a las que traían una cruz? Decían, es que antes colgaban a los ladrones de las cruces y ahora las cruces cuelgan de los ladrones. ¿Para qué le dices eso a un católico? ¿Para qué le dices eso? ¿Para ofenderlo? ¿Para perder tu amistad con él o qué? Pero hay cristianos que se creen así muy santos, porque cuentan el chiste de los perritos católicos y cuando ya se hicieron evangélicos. Se saben esa historia, ¿verdad? ¿No saben esa historia? Está un señor vendiendo perritos católicos, están así recién nacidos, perritos católicos, y después de unos días, hay un hombre que pasa por ahí, después de unos días dice, perritos evangélicos, se asoma y dijo, oiga señor, son los mismos. Sí, pero ya abrieron los ojos. ¿No sabían esa historia, por Dios? Esto es fundamental en la teología cristiana. Bueno, pero esta historietita, oye, no se la cuentas a católicos, por amor de Dios. O sea, no puedes hacer eso. Pero por eso el cristiano de repente pierde amigos, se convierte en el santurrón, en el apestado, en el leproso, nadie se quiere juntar con él. Es sangrón, payaso, criticón. El cristiano debería ser el amigo de confianza, el que a todo, el paño de lágrimas, el que a todos acuden con él. Oye, tú que te hablas con Dios, dile, porque ese debería ser el cristiano. Porque el cristianismo es relaciones. No podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con nuestros semejantes. Si nos llevamos bien con Dios, nos llevamos bien con sus criaturas. Escúchame bien, porque hay gente que cree que la santidad es apartarte de los malos. No, la santidad es apartarte del mal, con los malos, estando con los malos. Esto es una sola cosa. Cuando le preguntaron a Jesús acerca del gran mandamiento, él contestó, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y los eruditos en griego dicen que se refiere que a este mandamiento explica este otro. Si no sabes cómo es que se ama a Dios, Dios que necesita de ti, si amor es dar, entregarse, ¿qué le entregas a Dios si Él todo lo tiene? Bueno, amando a sus criaturas, así amas a Dios también. Esta es la gran demanda para todo aquel que quiere vivir el evangelismo bíblico y que quiere que su iglesia viva el evangelismo bíblico y que por lo tanto su iglesia rompa con las enfermedades y estorbos y la iglesia crezca. Debe arreglar sus relaciones. Construyendo puentes para la evangelización bíblica. Porque si vamos a vivir y vamos a hacer a nuestra iglesia, a derribar obstáculos para el crecimiento, pues hay que construir puentes. Se ha dicho ya que el instrumento para la evangelización es el oikos. Una vida transformada en medio de tu oikos, esa es la estrategia de Dios. Un canal de amor, un canal de fe, un canal, insisto, previamente construido porque tú ya tienes esa relación con esas personas.
Dios nos ha constituido a todos sus hijos sacerdotes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Han leído? Real sacerdocio. Y real no de verdadero, sino de realeza. Sacerdocio real, o sea, reyes, príncipes, sacerdotes, es decir. Y dice sacerdotes. El latín pontifex, hacedores de puentes. Sacerdotes significa puentes. Y tenemos la misión de construir un puente entre el perdido y Dios, quienes están separados por el abismo del pecado, como estábamos nosotros antes. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Cuándo y cómo podemos llevar a cabo esa labor para construir puentes en nuestros oicos? Podríamos ahondar aquí mencionando una multitud de circunstancias en las cuales el amor de un creyente expresado en una relación puede construir un puente, pero déjeme decir solamente algunos ejemplos. Los momentos de crisis son buenos momentos en donde el cristiano debe estar presente y construir puentes. No hay momentos más propicios que estos para manifestar nuestro amor y lograr el acceso de las personas a nuestro mensaje. La pérdida de un ser querido, la falta de empleo, las enfermedades, la depresión, etcétera, son experiencias que quebrantan el alma y el corazón y lo suavizan. Pero escúcheme porque esto es muy importante. Aquí estoy hablando de construir puentes. No estoy hablando de hacer evangelismo ni folletear. Estoy hablando de construir puentes. Si a tu amiga se le murió su mamá, su papá, pero ella es católica, es más, va a llevar un padre a hacer una misa. Si no te lo pide tu amiga, no lleves a tu pastor, por amor de Dios. Ni llegues con tus ínfolas de evangelizadora. Oye, ¿me das permiso? Quiero hablarles. Oye, espérate, mis hermanos son católicos. Todo dame chance. Y te paras a la fuerza. No. Estoy hablando de construir puentes, no de ofender gente. Se construyen puentes. Me dicen personas, pastor, que mi familia, que todos son inconversos, son católicos. Y ya yo además no soy la hija de la difunta, soy la sobrina, pero ¿cómo hago, pastor? Nada, vaya, esté ahí presente. ¿Quiere que yo vaya y le acompañe? Voy y le acompaño y me siento ahí. Y si alguien me saluda y si alguien me dice, oiga, quiere decir algo, pues lo digo. Pero si no, respetamos el dolor de esa gente. Es que no estoy hablando de aprovecharnos el dolor de la gente para evangelizar. No. Debemos detectar momentos de crisis de la gente que nos rodea para construir puentes. Tu presencia ahí, en una clase sobre consejería, yo enseño que con las personas en duelo no hay mucho que decir. Todo lo que le digas está como lo que dicen cuando agarran a un delincuente. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. A la persona que se le murió un ser querido, no le digas mucho. Si te pregunta algo, dile, pero está ahí. Si le sales con que tu mamá está mejor en el cielo, ella está pensando, ¿y a mí qué me importa eso? Si yo la quiero aquí en la tierra, ¿a mí qué me importa eso que me digas? Me lo han dicho 20 cristianos mugrosos, ya me tienen harto con ese argumento. Está presente. Estar presente construye puentes. Los momentos de victoria. Miren, ¿han oído ese dicho que dice que en la enfermedad y en la cárcel se conocen los amigos? Yo digo que eso es mentira. Es mentira. En la cárcel y en el hospital te puede visitar cualquiera, incluso hasta para burlarse de ti. ¿Sabes dónde se conocen los verdaderos amigos? En las victorias, en los éxitos. Cuando te ascienden en el trabajo y te ponen de jefe, ahí se sabe quiénes son tus amigos. Porque tus amigos se alegran contigo. Los que no dicen, yo merecía ese puesto. ¿Por qué nombraron a esta? ¿Por qué no nombraron a este? En momentos de victoria, en momentos de éxito, a menudo las personas están solas. Porque hay quien tiene envidia de eso. Y si les acompaña, pues sus seres más queridos. Celebra con los que tienen victoria. La envidia destruye puentes. La envidia es terrible, eso es. Ese espíritu de competencia que hay. Está entre pastores, hay ese espíritu de competencia, ¿no? Así como que quién tiene más ovejas, o yo qué sé, qué absurdo es eso. Debemos admirarnos unos a otros, pero momentos de victoria son tiempos para construir puentes. Momentos de conmoción cultural. Déjenme les cuento una anécdota que esto ilustra lo que quiero decir, porque los momentos de conmoción cultural son puentes. Porque miren, vivimos en una sociedad con sus fiestas, una sociedad con sus ídolos sociales, con sus rituales sociales. Fui a predicar en un congreso juvenil en Bajos de Chila, Oaxaca. Bajos de Chila, Oaxaca es cabecera municipal. Incluso, sí, hermanas que están por aquí, está Abby por ahí. Aquí está mi hermana, si es usted la esposa de mi hermano Tamayo, ¿verdad? Sí. En Bajos de Chila, Oaxaca, es cabecera municipal de Puerto Escondido incluso. Y fui yo a predicar en un congreso juvenil. Creo que sí era Bajos de Chila, Oaxaca. Y en el congreso juvenil
hablé algunas cosas de estas que estoy compartiendo acá. Y dije que hay que penetrar la sociedad y no sé qué. Y después de mi sermón, nos fuimos a cenar lo que se cena en un campamento, ¿no? Papas con huevo, huevo con papas, papas enhuevadas, huevos empapados, eso se come. Estábamos cenando cuando llega un joven y me dice, oiga, pastor, estamos al revés, esto es incongruente. Y dijo, órale, ¿de qué está hablando? Me dijo, es que usted nos acaba de decir que hay que penetrar la sociedad, que no sé qué. Y acá en la plaza del pueblo, ¿cuándo es el grito de la independencia? ¿El 15 de septiembre? Era 15 de septiembre. Me dijo, y allá en la plaza principal del pueblo, se va a dar el grito, hay fiesta ahorita ahí, hay jolgorio, hay danza y hay gente hablando. Y nosotros aquí, los cristianos, aquí encerrados, como monjes. Le dije yo, ¿usted qué propone? Pues vamos, pastor. Pues vamos, dije yo, que tengo que me busquen ruido. Y le dije a Leslie Ortiz, pastor ahora ya en la séptima de Tapachula, Chiapas. Era uno de los organizadores del Congreso. Leslie Ortiz y Jack Alfaro. Jack Alfaro todavía anda por ahí en Oaxaca. Entiendo que ahora es político, no sé qué. Eran jóvenes líderes ahí de la juventud. Son los que me han invitado a ir allá, amigos queridos. Dije, vamos. Y voy con Leslie, con Jack, y les digo, oigan, pues aquí se armó la gallera ya. Vamos a ir a la plaza, vámonos. Vamos todos. Nos preparamos. Como en todo templo evangélico bautista hay una bandera, nos llevamos la bandera mexicana. Teníamos en esa época unos folletitos que mandamos a hacer, que por cierto eran delito, porque tenían los colores de la bandera, no sé si se acuerdan, están muy jóvenes ustedes para acordarse de eso, pero la Convención Bautista hizo unos folletos evangelísticos que decía, soy bautista y orgullosamente mexicano, y adentro venía el evangelio, y llevamos folletos de esos. Yo traía muchos, era promotor yo de la convención. En esa época trabajaba para la convención, además de que era pastor. Fuimos. Como éramos un bolononón, no sé, 300 jóvenes, y se iba a notar que llega esta bola, que estaba ahí la plaza y la gente reunida, sí eran una gran bola, pero bajo de Chile, Oaxaca, no es tan grande pueblo, y en esa época menos. Entonces yo me preocupé que fueran a ver estos manifestación o qué, y entonces me acerqué rápido ahí a los principales que estaban en una mesa, investigué quién estaba dirigiendo eso, y era el director de la secundaria, algo así. Me acerqué y le dije, oiga, no se preocupe, mire, esa bola que ahí viene, somos cristianos, somos un congreso, pero venimos a celebrar nuestra mexicanidad. Ya, yo fui, me paré ahí, había un bailable y otro bailable, y una persona se paraba y hablaba, y alguien declamaba. Era una fiesta padrísima. Me parece que en Oaxaca eso de las fiestas se pintan solos. Y en eso llega el director de la escuela y me dice, oiga, ¿qué pasó? Fíjese que no hemos gritado. Y yo ya todo el mundo grite y grite. De tal manera que dije, pues no sé a qué se refiere. Me dijo, no hemos gritado. Miren, esto no sale por internet al público, ¿verdad, hermanos? Estamos aquí entre nosotros nomás, porque creo que lo que les voy a contar hasta es delito. Pero fue sin querer, como dijo Pablo, en ignorancia. Y entonces me dice, no hemos gritado. ¿Y qué se refiere? Dice, es que el presidente municipal, mírelo. Y el presidente municipal había tomado algo para agarrar valor. Y se había pasado de valor. Y se había puesto bien mal, bien embriago, y lo tenían así cargando entre dos fortachones. Perdido. Y cuando subió a dar el grito, dijo puras sandeces. Y no, nadie, ¡viva! O sea, lo que se refiere a que no habían gritado es que no habían dicho, ¡viva! No habían, ¡viva México! ¡Viva! No habían hecho eso, ese ritual. Y entonces le digo al director, ¿y qué quiere que haga? Digo, pues usted es predicador, ¿no? Pues sí. Dijo, mire, ahorita sigue una cosa que se llama tribuna. Se deja el micrófono ahí y la gente sube y dice cosas. Pues suba usted, por favor. Y háganos gritar, porque la gente no se va a ir si no gritamos, ¡viva México! Pues subió un viejito ahí y dijo que México, y dijo cosas y una arenga. Lindo. Por cierto, me sentí muy mexicano, porque en mi tierra, Chihuahua, somos medio malinchistas y no hay cosas tan lindas como esas. Había una ahí que se llama La América, una muchacha que ganó el concurso de ser la encargada de cantar todas las estrofas del himno nacional, vestida así de la bandera, como los libros de texto de que ustedes no tuvieron, y estaba ahí también. Y entonces yo subí y no pude evitar mi lenguaje religioso, la regué, pero así fue. Dios los bendiga, qué bueno que estamos aquí, gracias a Dios, puro lenguaje religiosote, porque se me salió, no, y además es mi naturaleza. Y dije, pero ¿saben qué? Estamos aquí un grupo de muchachos y venimos acá porque somos mexicanos y podemos decir, ¡viva México! Y dije, yo hasta le había dicho a Leslie, ya, oigan, me contestan, no hacía falta. Cuando dije ¡viva México!, el grito de todos casi me manda a volar hasta el istmo. Ya encarrerado,
Pues va. Yo me acordaba que se dice 3 veces y que se dice los héroes. Mientras decía el segundo Viva México, me trajeron la bandera. Y entonces ya empecé a ondearla y dije viva Hidalgo, viva Morelos, viva la Corregidora, y se me acabaron los héroes de la independencia. Y hasta dije viva Juárez, imagínense que ese ni tiene que ver, pero como estoy en Oaxaca, pues como quiera estar cerca aquí Guelatao, y hasta dije viva Juárez. Y la gente, si yo era ignorante, ellos más, todos me gritaban viva. Si es un argüende bárbaro, me bajaron de ahí. Y el director de la escuela, el presidente, ya se le había quitado un poquito lo briago porque le dieron a tomar algo, café, no sé qué. Me felicitaron, me invitaron a ir a entregar la América, tradición preciosa oaxaqueña, que significa que fuimos detrás de un carro alegórico, en cada esquina se paraban y la América cantaba la estrofa, esas que no me sé, porque si saben que el himno nacional tiene más estrofas que las que sabemos, cantaba otra estrofa, 2 más de las que habían perdido, yo creo, el concurso, le acompañaban, y luego nos íbamos a otra esquina y finalmente íbamos a su casa de lamentada América, que estaba adornada como la película allá en el Rancho Grande, cosa que ustedes no saben de qué estoy hablando, con flores por donde quiera, y pudimos entrar, el pueblo se quedó afuera, pero entramos el presidente municipal, el maestro de la escuela, el síndico no sé qué, el sacerdote que estaba enojadísimo porque yo estaba siendo ahí el protagonista, y el pastor protestante chihuahueño que había venido a un congreso juvenil, y entramos. Yo dije, ¿para qué cené huevo con papas? Por Dios, eran unos manjares oaxaqueños riquísimos. No fue una campaña evangelística, no estoy hablando de eso, pero se construyó puente. El director de la escuela no dejaba de preguntarme cosas. Entonces ustedes sí, claro que celebramos. Entonces ustedes no son una secta. No somos una secta. Y luego otro por ahí, y el síndico por acá. No, insisto, nomás el sacerdote estaba enojado porque sentía que le estaba quitando ahí foco, ¿no? Oigan, la iglesia de Cristo debe estar presente en los momentos de crisis, en los momentos de conmoción social, en todos los momentos de la sociedad, en los momentos de victoria. La iglesia debe estar presente, debe manifestarse en todo su esplendor, no ausente, no alejada, no encerrándose en su monasterio, templo bautista. Debe estar donde están los demás. De eso se trata este principio del método dado y ordenado por Dios para compartir en forma natural el mensaje sobrenatural, el evangelismo oikos. No estoy hablándoles de un método de evangelismo, estoy hablándoles de un método de evangelización, estoy hablando de un principio de ser iglesia. Esto no tiene que ver solamente con evangelismo. Esto no es algo que debe saber la comisión de evangelismo de la iglesia. No, esto es algo que debemos saber todos los cristianos. La iglesia entera debe vivir el evangelismo oikos, es decir, el ser iglesia compartiendo de forma natural el mensaje sobrenatural a través de nuestras relaciones interpersonales. Si logramos eso, si logramos vender eso, enseñar eso, impactar de eso nuestra congregación, no necesitamos campañas evangelísticas, no necesitamos, la iglesia crecerá en forma espontánea como pasto, como crece el pasto. En Oaxaca, pues, en Chihuahua no crece, pero en Oaxaca sí, como crecen las hierbas malas, pues, que son las que más rápido crecen, así crecerá el evangelio cuando somos quien somos. De eso hablaba Jesús cuando puso el ejemplo de la levadura. Dijo, el reino de los cielos es como un poco de levadura que una mujer puso en una gran cantidad de masa y hasta que todo fue leudado. Poquita levadura, leuda toda la masa. Estaba así la masa, pero se hincha, se inflama, porque se leuda y crece, se hace gigantesco con tantita levadura. No se pone la misma cantidad de masa y de levadura, no, se pone minúscula cantidad de levadura. El cristianismo es ese remanente de gente que penetra la sociedad y entonces surge el milagro del crecimiento. El crecimiento de la iglesia no es un mito y no es tan difícil. Lo hace difícil nuestra tradición, nuestros conceptos equivocados. Y en estas 2 conferencias de la semana pasada y esta que comparto con ustedes acá, tiene la intención de que entendamos el plan de Dios y que entendamos entonces todo lo que estorba. Porque si logramos quitar lo que estorba, entonces habrá crecimiento de la iglesia. Oigan, y tristemente veo que se me acaba el tiempo. Preguntas, me quedan 5 minutos. Preguntas. Hasta aquí dejaré un cachito de esta conferencia para terminar la próxima semana y entraremos a un nuevo tema.
Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, queja? No estoy diciendo que salgan de aquí a dar el grito de la independencia en todos los pueblos, porque creo que eso es delito. Entiendo que eso solamente lo pueden hacer personas oficiales. Pero yo no tuve la culpa, la tuvo el presidente municipal que se emborrachó y el director que me lanzó, pero la idea que enseño en esa anécdota es, debemos estar presentes. La iglesia no puede estar ausente. La iglesia debe estar presente en toda circunstancia. No quiero que me condenen y que me lancen piedras, pero hay gente que se enoja porque un cristiano va el 2 de noviembre al panteón. ¿Cómo vas a hacer? Ese es un ritual. Hay gente que va solamente a limpiar ahí, pues, respeto a la memoria, no va a hablar con su mamá ni a llevarle comida, nada. Pero he sabido de personas que evangelizan porque fueron ese día con sus parientes que se congregaron, que se citaron para estar ahí, para rendirle honor a su muerto. Y esta hermana es cristiana, ella no quería ir a rendirle honor a su persona difunta, pero fue convocada por su familia. Y fue, y terminó estableciendo puentes de comunicación a través de los cuales evangelizó a otras personas. Pero eso de ausentarnos de todo lo que tiene pinta de malo, nos ausentamos de todo, nos hace ser una iglesia sin impacto. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? No. No escucho. Muy bien, si no hay nadie que tenga una pregunta, entonces sí estoy en la hora correcta, sí son las 11 ya. Sí. Porque yo hablando se me pasa el día. Hermanos, entonces me deben una tlayuda, me deben unos chapulines en salsa. Un cabrito. Están en Monterrey un cabrito, unos cirlones, unos ribeyes, qué bárbaros. Tengo muchos regios, es cierto, y unas glorias, por amor de Dios, glorias sin azúcar. Soy diabético. Glorias sin azúcar, en tortilla de maíz calientita. La gloria se pasa por el microondas 5 segundos, luego se abre y se pone una tortilla de maíz recién hecha. Eso va a haber en el cielo. Para todos, no para todos, para cierta clase de salvos. ¿Verdad? Parte de la clase, estoy diciendo herejías culturales, pero imagínense una mezcla de trayudas con unas arracheras o unos ribeyes y finalizando con unas glorias. Qué bárbaro. Ya nos veremos. Ya nos dará Dios tiempo. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Gilberto, por su clase. Habla Adriana Guillén. Finalmente lo pudimos escuchar. Gracias por su clase. Muy buena su clase. Dios le bendiga. Usted no estamos viendo, ¿verdad? No tiene video. No. Tuve dificultades para conectarme finalmente cuando menos escuchar la clase, pero yo sí los veo a ustedes. Sí los veo a ustedes a todos. Qué bueno. Qué lindo. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Me saludan a mi hermano Alfredo, por favor, al hermano Tamés, los que están ahí en el seminario. Dios les bendiga, donde quiera que están. Cuídense, Dios los proteja, los bendiga. Oramos. Señor, protege a mis hermanos, mis alumnos ahora. Bendícelos, cuídalos y a su familia, por favor. Protégelos, Dios. Y que ninguno sea dañado severamente por ese asunto del coronavirus. Bendice sus iglesias. Y te pido, Dios, que nos hagas crecer y nos renueves la mentalidad y las estrategias que debemos llevar a cabo. Porque ciertamente, Señor, este mundo perdido que ahora en esta pandemia más lo notamos, necesita que tu iglesia, Señor, crezca y los alcance. Úsanos para lograrlo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Preciosa. Hasta luego. Hasta la Dios los próxima semana. Hasta luego.